Perú, 25 de noviembre de 2025. Hoy vamos a meternos de lleno en una serie de notificaciones oficiales que a simple vista aparecen áridas, pero que en realidad son un espejo de la vida económica, legal y corporativa del país. Totalmente. Exploraremos cómo la SUNAT y el Indecopi ejercen su poder, desde incautaciones en ríos amazónicos hasta remates públicos. Y veremos también los movimientos sísmicos en el mundo empresarial. Exacto, con gigantes como Alicorp ajustando sus finanzas y otras empresas que simplemente, desaparecen. Y lo más importante, creo, es ver cómo toda esta maquinaria burocrática impacta directamente a las personas. Sí, desde un psicólogo que pierde su licencia hasta la planificación de una enorme central hidroeléctrica que podría cambiar el futuro de una región. Empecemos por el brazo fiscalizador del Estado, porque la cantidad de notificaciones de la SUNAT y del Indecopi es abrumadora. Uf, sí. Me llama la atención, por ejemplo, que la SUNAT en Puno está buscando a personas por infracciones a la ley de aduanas. Ajá. Pero como son extranjeros o no tienen domicilio conocido, les notifican por esta vía. Y ese es un punto clave para entender cómo funciona esto. El boletín oficial es la última carta del Estado. El último recurso. Exacto. Cuando todos los demás métodos para encontrar a alguien fallan, la publicación aquí se convierte en la notificación legalmente válida. Espera. Entonces, si alguien se mudó, no actualizó su dirección y no lee esto, el Estado simplemente publica el aviso y ya se da por notificado. Así es. Suena a que mucha gente podría quedar en una situación de indefensión total sin siquiera saberlo. Totalmente. Por eso es tan importante mantener el domicilio fiscal actualizado. A partir del día siguiente de esta publicación, los plazos legales empiezan a correr. ¿Y ya no hay vuelta atrás? Ya no. En este caso, tienen 20 días para demostrar que la mercancía incautada es suya. Si no aparecen, la pierden. Es un sistema, digamos, implacable. Y no son casos abstractos, ¿eh? Vemos nombres, rutas, casi pequeñas historias. En Iquitas, por ejemplo, está el caso de Norelia Gabriela Ruiz Gualinga. Sí lo vi. Le incautaron mercancía 2 veces. En ambas ocasiones era una encomienda que viajaba en motonaves fluviales. Esto te pinta un cuadro de cómo funciona el comercio y el contrabando en la Amazonía, ¿no? Claro, totalmente. Nos muestra que la fiscalización aduanera no es solo cosa de puertos y aeropuertos. Se adapta al terreno. Tiene que hacerlo. La logística para controlar el transporte en los ríos de la selva es complicadísima. Y fíjate que la modalidad de encomienda se repite. Cierto. Eso sugiere que es un canal que muchos usan para intentar pasar mercancía sin declarar, pensando que va a pasar desapercibida. Y si la SUNAT persigue el contrabando, Indecopi parece que va directo a los bienes. La palabra remate aparece por todos lados. Sí, es la consecuencia final. Vemos que se anuncian remates públicos de inmuebles. ¿Qué tan común es llegar a este punto tan extremo? A ver, es la etapa final, la más drástica, de un proceso de cobro. Todo empieza mucho antes, con una multa que no se pagó. Claro. Puede ser por publicidad engañosa, por no entregar un producto, por 1000 cosas. Indecopi te sanciona, te da plazos para pagar y si no cumples, inicia lo que se llama un procedimiento de ejecución coactiva. O sea, no pasa de la noche a la mañana. Es la culminación de un proceso largo. Correcto. Un proceso donde la persona o empresa tuvo muchas oportunidades de pagar. Durante ese proceso te pueden embargar cuentas bancarias. ¿Y si nada de eso funciona? Si nada funciona, el remate de un inmueble, como este de Ica por un precio base de 27,000 soles, es la última herramienta que tiene el Estado para forzar el cobro. Es su poder coercitivo en acción. Y algunas de esas deudas originales son enormes. Hay una tabla con notificaciones de Indecopi donde la empresa Fans and Music Entertainment SAC figura con una multa de 128,400 soles. Es una fortuna. Es muchísimo dinero. Uno se pregunta qué pudo haber pasado. ¿Un concierto cancelado? ¿Una estafa a los fans? Pues es difícil saberlo sin ver el expediente, pero las multas de Indecopi en temas de protección al consumidor pueden ser altísimas. ¿Por qué tan altas? Porque no solo buscan reparar el daño, sino que tienen un propósito disuasivo. Quieren enviar el mensaje de que infringir la ley simplemente no sale a cuenta. Y la humillación pública, supongo. Exacto. Publicar el nombre de la empresa en una lista de deudores añade una presión reputacional. Ya no es solo un problema legal, es una mancha en tu imagen. De acuerdo. Ahora,
Pasemos de la presión del Estado al sector privado. Porque aquí también hay movimientos muy fuertes. Vemos a gigantes como Alicorp anunciando una reducción de capital de más de 48 millones de soles. Sí, A primera vista, reducir capital suena negativo, como si la empresa se estuviera achicando. ¿Pero es realmente así? es una excelente pregunta porque el término es contraintuitivo. En este caso, se hace por amortización de acciones en cartera. En español simple. En sencillo, Alicorp está usando su propio dinero para comprar sus propias acciones y luego eliminarlas. Ah, ok. Al haber menos acciones en circulación, el valor de cada una de las acciones restantes tiende a aumentar. Es como repartir la misma torta entre menos personas. Cada pedazo es más grande. Entiendo la mecánica, pero ¿qué señal envía esto al mercado? ¿Que no encuentran mejores proyectos en que invertir esa plata y prefieren, digamos, devolvérsela a los accionistas? Puede ser una mezcla de cosas. Por un lado, sí, puede indicar que la empresa tiene un exceso de caja. Pero por otro, es una declaración de fortaleza. La gerencia está diciendo, creemos que nuestra empresa está infravalorada, así que la mejor inversión es en nosotros mismos. Bueno, pero el caso de Alicorp es una sutileza financiera comparado con lo que vemos en Rentando Paredes SAC. Uf, ese caso. Esto sí que me dejó boquiabierto. Reducen su capital de más de 43 millones de soles a solo 1,000 soles. 1,000. Es una locura. ¿Cómo es eso posible? Suena a que están vaciando la empresa antes de que algo malo pase. Este movimiento es mucho más drástico, sí. Una reducción del 99.9% del capital es, en la práctica, un desmantelamiento financiero. Y la razón que dan es devolución de aportes. Esencialmente, le están devolviendo a los dueños casi todo el dinero que alguna vez invirtieron. ¿Y eso es legal? ¿Qué podría motivar una decisión tan radical? Es legal, pero levanta muchísimas preguntas. Podría ser que vendieron su principal activo, digamos, un portafolio de propiedades, y ahora distribuyen las ganancias. O podría ser el paso previo a la liquidación. Dejan solo la carcasa. Dejan solo la carcasa legal con un capital mínimo. Es un movimiento que definitivamente llamaría la atención de acreedores y de la SUNAT. Fascinante. Y en medio de estos gigantes, también vemos el ciclo de vida de empresas más pequeñas. Por un lado, un cementerio de proyectos, avisos de disolución y liquidación. Sí, de empresas como Deal Andamios y Encofrados o Domocos. Y por otro, vemos el sueño del emprendedor. Pequeñas empresas individuales de responsabilidad limitada, las EIRL, que dan el salto para convertirse en sociedades anónimas cerradas, SAC. Es como ver a un negocio graduarse, ¿verdad? Es la analogía perfecta. Totalmente. Una IRL es un vehículo para una sola persona. Funciona bien para empezar, pero tiene un techo. Al transformarse en SAC, como hace vía legal EIRL, le abres la puerta a nuevos socios, a inversionistas. Te permite crecer. Te permite acceder a créditos más grandes, a licitar con el Estado. Es una declaración de ambición. Y sí, contrasta fuertemente con las liquidaciones, que nos recuerdan la dura realidad de que muchos negocios no sobreviven. Y de las finanzas pasamos a algo que toca la confianza pública de lleno. Un comunicado durísimo del Colegio de Psicólogos del Perú. Durísimo. Anuncian la expulsión y separación definitiva de 3 profesionales. Las acusaciones son serias. Usar emblemas sin autorización, autoproclamarse directivos ilegítimos, cobros indebidos. Este es un ejemplo clarísimo de autorregulación profesional. Los colegios profesionales existen, en teoría, para esto, para vigilar la práctica ética y proteger al público. Claro. Cuando actúan de forma tan contundente, están enviando un mensaje hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro hay reglas y consecuencias. Y hacia afuera pueden confiar en nosotros, porque limpiamos nuestra propia casa. Entiendo. Es fundamental para la credibilidad. Pero ¿qué tan efectivas son estas medidas? Una vez que alguien comete una falta de ética, el daño ya está hecho, ¿no? Es un debate válido. La expulsión impide que sigan ejerciendo legalmente como miembros del colegio, lo cual es una sanción muy fuerte. Ciertamente no repara el daño pasado, pero sí busca prevenir el futuro. Es una medida ejemplar. Exacto. Es punitiva y ejemplar. Cuando falla la prevención, la sanción pública es la única herramienta que les queda.
Y hablando de sanciones, el caso de este servidor público Gastón Augusto Zapata Alvarado parece sacado de una telenovela burocrática. Sí, en 2 actos. Primero, vemos una notificación donde le inician un procedimiento por no presentar su declaración jurada de bienes, una falta administrativa. Que ya es un problema. Pero luego, en otra sección, aparece la resolución final. Destitución. Y el motivo es mucho más grave. Haber presentado información falsa y faltar a la probidad. Es que es como tirar de un hilo. La declaración jurada es un mecanismo clave de control anticorrupción. Una bandera roja. Exacto. La omisión inicial de presentarla obliga a la entidad a investigar. Y en esta investigación es muy probable que hayan descubierto la falta más grave, que en declaraciones anteriores había mentido. O sea, el propio intento de ocultar o la negligencia lo llevó a un escrutinio que le terminó costando la carrera. Precisamente. La publicación oficial aquí es el martillazo final. Asegura que se dé por notificado y cierra el proceso en esa instancia. Y entre tanto número, sanción y término legal, de repente te topas con los edictos más personales. Sí. Sucesiones intestadas, rectificaciones de partidas y hasta la solicitud de cambio de nombre de un menor de Derli Farid a Brijana Araceli. Es un recordatorio de que detrás de todo esto hay vidas. Totalmente. Parece un trámite burocrático más, pero detengámonos a pensar en la importancia que tiene para esa familia. Claro. Un nombre nos acompaña toda la vida, forja parte de nuestra identidad. Esto es el Estado facilitando algo profundamente personal. O solucionando un problema. O solucionando un problema, como una rectificación de partida, que puede resolver años de problemas por una letra mal puesta. Son los momentos cruciales de la vida de la gente, formalizados en blanco y negro. Para terminar, demos un vistazo al futuro, porque estos documentos no solo registran el presente, sino que trazan el mapa del futuro económico del Perú. Sí, hay pistas muy claras. Hay una sección entera dedicada a petitorios de concesiones mineras, cientos de hectáreas solicitadas en Huancavelica, en Puno. Suena una nueva fiebre del oro. Es que, en cierto modo, lo es. La minería sigue siendo un pilar de la economía. Y estos petitorios son el primerísimo paso para iniciar un proyecto. Una declaración de intenciones. Justo eso. Pero el propio documento nos da una advertencia crucial. Sí lo vi. Dice claramente que el título de concesión no autoriza el inicio de actividades. Antes de eso debe hacerse la consulta previa a los pueblos indígenas. Y ese es el punto clave. Entonces, para que quede claro, obtener la concesión es solo el boleto de entrada. No te da derecho a excavar mañana mismo. Exactamente. Es solo el primer obstáculo de una carrera muy larga. La consulta previa es un requisito legal y un punto socialmente muy sensible. Muchos de los grandes conflictos sociales en el país han surgido precisamente en esta etapa. O sea que cada uno de estos avisos es también el anuncio de un posible conflicto futuro. Si no se maneja con cuidado y respeto a las comunidades, sí. Y no solo se busca riqueza bajo tierra, también en el agua. Hay un proyecto para una central hidroeléctrica Ginebra, en Huancayo. Piden algo llamado acreditación de disponibilidad hídrica. Lo que significa que le están pidiendo a la Autoridad Nacional del Agua que certifique que hay suficiente agua en el río para su proyecto. Sin afectar a otros. Sin afectar a los usuarios que ya tienen derechos sobre esa agua. Y la publicación de esta solicitud es fundamental, porque es un llamado a todos los que podrían verse afectados. O sea, esto pone en una balanza la necesidad de energía del país contra el derecho al agua de, por ejemplo, los agricultores de la zona. Exactamente. Es un mecanismo de transparencia. Si una comunidad de regantes aguas abajo cree que la hidroeléctrica les va a quitar el agua, este es el momento de presentar su oposición formal. Es donde chocan los mundos. Es el punto donde chocan el desarrollo de grandes infraestructuras y los derechos de uso y costumbre. Cómo se resuelvan estas oposiciones definirá el futuro de la cuenca. Es increíble. Empezamos con una notificación de aduanas en un río de la selva y terminamos planeando centrales hidroeléctricas que afectan a cuencas enteras. Todo en el mismo lugar. Te da una sensación de la inmensa y omnipresente maquinaria administrativa que mueve el país. Totalmente. Es el esqueleto del Estado puesto en papel. Cada edicto, cada multa, cada remate es una vértebra de esa estructura. Sí. Y me deja con una pregunta. Vemos todas estas interacciones formales, reguladas, documentadas. Pero, ¿cuál es el tamaño real de la economía y la vida social que funciona completamente por fuera de este registro?
la historia que estas páginas no pueden contar es quizás igual o incluso más grande que la que sí cuentan.